Pues bueno, ¿están listos para estudiar la palabra de Dios? ¿Todos? Ya la alabanza y la adoración a nuestro Dios prepararon nuestro corazón, ¿verdad? El día de hoy vamos a tener la segunda enseñanza de esta serie que comenzamos, que se llama Conociendo el Evangelio. Y el día de hoy vamos a profundizar o conocer el poder del Evangelio para salvar. Así se llama esta enseñanza, el poder para salvar. ¿Cuántos saben que el Evangelio tiene ese poder? ¿Verdad? A través del Espíritu Santo tiene ese poder para salvar nuestras almas de la condenación eterna. Entonces vamos a orar brevemente. Señor, te damos muchas gracias por este tiempo que nos has dado para reunirnos, para escuchar tu palabra. Te pedimos que bendigas esta reunión, esta enseñanza, que todo lo que se exponga el día de hoy, Señor, sea para tu gloria, Señor. Te rogamos que tu Espíritu Santo nos ayude a todos nosotros a escuchar con un corazón entendido, Señor, lo que el día de hoy se va a hablar, Señor, y podamos glorificarte con nuestra vida diaria, Padre, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Bueno, como les dije, es necesario que como cristianos conozcamos el Evangelio, ¿verdad? Esa es la razón de llamarnos cristianos, ¿verdad? Seguir a Cristo, conocer el Evangelio y bueno, hay un gran llamamiento para que prediquemos el Evangelio a toda criatura, ¿no? Entonces, tenemos que conocer perfectamente el Evangelio. Yo estoy convencido de que hay muchos que dicen ser cristianos que no viven el Evangelio. Conocen el Evangelio, pero no viven por y en el Evangelio, ¿sí? Cuando preparaba esta enseñanza, vino a mi mente aquella ocasión que el pastor Chuy Olivares visitó Casa de Oración León y durante la enseñanza dijo que muchos cristianos están vacunados contra el Evangelio. Y vino a mi mente porque pues ya ven que está de moda ahorita también este tema de la vacunación, ¿verdad? Al estar preparando esta serie, al estar estudiando, pues ha tomado más fuerza esa frase en mi mente, bueno, o vino a mi mente de nueva cuenta. En su momento, al estar ahí presente, me sacudió, porque yo vivía un cristianismo así muy light, ¿no? Creo que todavía ni me había convertido, ¿no? No recuerdo bien, pero el escuchar o darme cuenta que hay cristianos vacunados contra el Evangelio, pues hace que el hámster se active, ¿verdad? ¿Qué onda? ¿Cómo está eso, no? Estas personas escuchan santidad y dicen, ah, sí, la santidad. Escuchan de amor y dicen, ah, sí, amor. Pero andan en todo menos en el amor, ¿verdad? Escuchan perdón y dicen, sí, perdón. Escuchan hablar del pecado y dicen, ah, sí, pecado, pero yo estoy vacunado, ¿no? Soy perdonado. Hay una verdad de que todos nuestros pecados son perdonados. Pero de ahí a que ya no les cause la mínima reacción el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, es porque son inmunes al Evangelio. ¿Se me entienden? ¿Sí se entienden? O sea, conocen el Evangelio o lo han escuchado, creen que están en el Evangelio, pero ya no cumple esa función en su vida diaria. Entonces, ese tipo de cristianos son los que están igual siempre, en lo mismo, metidos en los mismos problemas, metidos en las mismas situaciones, porque ya no surte o ya no causa ningún efecto el Evangelio, ¿no? Entonces, es triste ver cómo hay muchos lugares que dicen ser cristianos y en sus reuniones todo se centra en todo menos en Cristo. Hay iglesias el día de hoy que dicen ser cristianas, que están llevando a cabo rituales, ¿verdad? Que están llenos de luces y sonido, de baile, hombres que hablan con poder, ¿no? Yo he visto que parece que están cortados con la misma tijera. ¿No te has dado cuenta? Hablan igual, el mismo tono de voz. Y la verdad, mi hermano, es que duele en el corazón ver a tanta gente en pos de ídolos, porque no van en pos de Cristo, van en pos de ídolos, de lo que ellos quieren, de esa comezón que tienen de escuchar lo que les agrada. Fíjate que durante esta semana me invitaron a una cena de matrimonios en una iglesia cristiana y me dijeron, va a estar padre, va a estar muy lujosa, habrá una cena italiana. Y dije, oh, mamá mía. Sí, no, dije, no. Andiamo. No, una cena italiana de 9 tiempos. No se creen. ¿Cuántos son? 3 o 4 tiempos, ¿no? Bueno. Y ahí me decía, va a haber café y postre incluido. O sea, va a estar con todo. Y vendrá una profeta. Y yo así de, órale. ¿No?
Fueron unos mensajes que me mandaron. Después de escucharlo, la verdad pensé, ¿y Cristo? ¿Y el Evangelio? ¿Verdad? O sea, es triste, de verdad muy triste, ver lugares que dicen tener la visión de Dios, pero solo es la visión de hombres en pos de sus intereses y deseos. Ya ni pregunté cuánto costaba, hermanos. Ya cuando dijo muy lujoso, dije, no, está afuera, no. Esos lugares, mis hermanos, necesitan el Evangelio. Y estoy seguro que si se predicara el Evangelio, no estarían tan llenos. De verdad. También es triste ver como quienes dicen ser cristianos, con tal de quedar bien con hombres, familiares, amigos o compañeros de trabajo, hacen a Dios a un lado. No le dan la gloria a Él y aún así tienen el descaro de decirse cristianos. Y de manera local, es decir, en esta iglesia, es triste ver cómo muchos han dejado de venir, ¿verdad? Han dejado de gozarse en la congregación. Ya el virus sirvió de pretexto. Fue la justificación. Ya tienen su justificante, ¿verdad? De verdad que se viven tiempos difíciles. Ahorita que estábamos en la reunión de oración les decía, o creo que antes de comenzar, que hay lugares donde ya inclusive se está prohibiendo a la gente salir de sus casas, ¿no? Entonces mucho más congregarse. O sea, es importante que valoremos lo que Dios permite en nuestras vidas. Y todo esto no es para ponernos tristes, hermanos, porque debemos de recordar que antes de todo y por sobre todo Jesucristo reina, ¿verdad? Eso es lo que verdaderamente importa, hermanos. Que Jesucristo, no olvidar que Jesucristo, que Dios mismo tiene control de todo. Y eso es, mis amados, los que nos debe de mantener con la frente en alto, caminando por fe, ¿sí? Confiados en el Rey de Reyes y Señor de Señores. Eso es lo que debe de mantenernos firmes. El Evangelio es el mayor mensaje que la humanidad puede recibir. Es la noticia más importante. Más que felicidades, vas a ser papá, te ganaste la lotería o algo así. ¿Tú crees esto, hermano? Si de verdad crees esto, tu vida debe estar girando o estar centrado en torno al Evangelio. Todo lo que haces, todo lo que dices, todo lo que piensas centrado en el Evangelio. La más grande noticia para la humanidad y la más importante es el Evangelio de Dios. Hoy mucha gente anda preocupado por lo que vendrá, ¿verdad? Bueno, yo ya tengo 42 años y pues cuando iba a llegar el año 2000 se decían cosas, ¿no? Y luego el 2006 y no sé, ahí se la han llevado. 2012, hasta una película. Entonces, esa es la más grande noticia para la humanidad, el Evangelio. No va a ser la cura para el COVID, ni la cura para el cáncer o el SIDA o cualquier enfermedad. Esa no va a ser la más grande noticia. Y a pesar de la importancia del Evangelio, muchas veces es distorsionado, ¿sí? De manera masiva. En muchos lugares, como ya les decía, hay falsos maestros y falsos cristianos, ¿sí? Van en pos de todo menos de Cristo, del Evangelio de Cristo. En ocasiones también el Evangelio es simplificado de más. O sea, es como, ahí está el Evangelio y no se entiende la profundidad del Evangelio. Hay mucha gente que piensa que está predicando el Evangelio cuando te dice, puedes tener un propósito en la vida, o puedes encontrar el significado de tu vida, puedes tener una relación personal con Jesús. Otros más dicen, Dios te acepta tal y como eres, ¿verdad? Y dicen, Dios es bueno y es amor. Y todo eso es verdad y es importante, pero no llega a lo que el Evangelio es en su substancia, ¿sí? Ya sabemos que el Evangelio se llama Buenas Nuevas, ¿no? Lo dijimos la semana pasada, Evangelion, ¿verdad? ¿De dónde ya vimos de dónde viene el origen de la palabra y el por qué somos llamados evangélicos? El Evangelio habla sobre el problema más serio que tú y yo tenemos como seres humanos. Y ese problema es simplemente esto. Dios es santo y Él es justo. Y nosotros no lo somos. ¿Están de acuerdo en eso? Ese es el problema, hermanos. Nacimos en pecado y por eso estamos en rebelión contra Dios. Al final de nuestras vidas, todos y cada uno de nosotros estaremos delante de un Dios justo y santo y seremos juzgados, todos nosotros.
Y seremos juzgados en base a nuestra propia justicia, o la falta de ella, o en base a la justicia de alguien más. ¿Quién es ese alguien más? Cristo Jesús. ¿Sí? Las buenas nuevas del Evangelio son que Jesús vino y vivió una vida perfecta de rectitud y perfecta obediencia a Dios. No a su propio favor, sino por su pueblo, por todos aquellos que creerían en el mensaje de salvación. Jesucristo ha hecho por mí y por muchos de ustedes lo que ninguno de nosotros podría hacer por nosotros mismos, ¿verdad? Pero no solo vivió esa vida de perfecta obediencia, sino que se ofreció a sí mismo como un sacrificio perfecto para satisfacer la justicia de Dios. Y el gran error en nuestros días es el siguiente: creer que Dios no se preocupa de proteger su propia integridad. Muchos cristianos, aunque no lo digan abiertamente con la manera en que viven, dejan ver que creen que Dios tiene una deidad debilucha, ¿sí? Como si Dios solo pasara su varita mágica de un lado a otro perdonando a todos. Y no es así. El que Dios te perdone es algo muy costoso. El costo fue el sacrificio de su Hijo amado, ¿verdad? Y es increíble cómo muchos cristianos menosprecian el Evangelio. Fue tan valioso el sacrificio que Dios hizo, que lo pronunció valioso y lo levantó de entre los muertos a nuestro Señor. ¿Sí? Así que Cristo murió por nosotros y fue levantado para nuestra justificación. Porque el Evangelio es algo objetivo. Es el mensaje de quién es y qué hizo Jesús. Ese es el Evangelio. Y también tiene una dimensión subjetiva, ¿sí? ¿Cómo nosotros nos apropiamos subjetivamente de los beneficios de Jesús? Es decir, ¿cómo consigo esos beneficios? Pues bueno, la Biblia deja en claro que no somos justificados por nuestras obras, ni por nuestros esfuerzos, ni por nuestras acciones, sino por la fe, y solo mediante la fe. La única manera en que puedes recibir el beneficio de la vida y la muerte de Cristo es poniendo tu fe en Él y solo en Él. ¿Sí? Si haces esto, serás declarado justo por Dios. Adoptado en su familia, perdonado de todos tus pecados, y habrás comenzado tu peregrinación hasta la eternidad. Ese es el Evangelio, hermanos. ¿Sí? Ahora, lo que vamos a ver el día de hoy es el poder para salvar que tiene el Evangelio. Y el Evangelio de Dios tiene poder en nuestras vidas espirituales. ¿Por qué? Porque el Evangelio tiene el poder para salvarnos. Ya dejamos ahorita en claro que no es a través de lo que nosotros podamos hacer. Es a través de la fe. ¿Sí? A cualquiera que cree, sin hacer distinciones, no importa el color de tu piel, dónde vives, dónde trabajas, el coche que hiciste, lo que hiciste anteriormente, nada de eso importa. ¿Cuántos le dan gracias a Dios por esto? Amén, ¿verdad? Podríamos sentarnos y platicar todo lo que hicimos antes, ¿verdad? Cómo era nuestra vida antes del Señor. El problema es que muchos dicen que están en el Señor y siguen viviendo igual. Acompáñenme a Romanos capítulo 1, por favor. Vamos a leer el versículo 16. Y el día de hoy voy a estar leyendo la versión Biblia lenguaje sencillo. ¿Sí? Romanos 1:16. Ustedes me dicen cuando ya lo tengan. No me da vergüenza anunciar esta buena noticia. Gracias al poder de Dios, todos los que la escuchan y creen en Jesús son salvados. No importa si son judíos o no lo son. La eficacia del Evangelio es dada por el poder mismo de Dios. ¿Sí? El Evangelio es poderoso, como ya dijimos, tiene un poder espiritual para salvarnos. Ahora acompáñame a 1 Corintios capítulo 1, versículo 18. 1 Corintios 1, 18. Igual te pido que me digas cuando ya estés ahí para leerlo juntos. ¿Ya? Hay quienes piensan que hablar de la muerte de Cristo en la cruz es una tontería, pero los que así piensan no se salvarán, pues viven haciendo el mal. Sin embargo, para los que sí van a salvarse, es decir, para nosotros, ese mensaje tiene el poder de Dios. Amén. Morir en una cruz era vergonzoso y deshonroso. Por tanto, cuando se predica el Evangelio y se habla de lo que padeció el Hijo de Dios en la cruz, para muchos es una tontería, es una locura,
¿Cómo creer en un hombre que murió en una cruz de esa manera tan deshonrosa y vergonzosa? ¿No? Porque muchas veces, digo, ahorita las películas están llenas de superhéroes, ¿verdad? Que son poderosos y hacen cosas. Y Jesús padeció en una cruz una muerte deshonrosa. Entonces cuando a alguien le dices, confía en él, dices, pues, ¿no? Por eso es locura para muchos. También pasa que muchos que dicen creer no lo han hecho verdaderamente porque siguen haciendo el mal. Esos versículos nos lo demuestran, ¿sí? Hay quienes dicen haber creído en el Evangelio, pero siguen haciendo lo malo. Este versículo de 1 Corintios 1:18 nos deja en claro qué es lo que les pasará a ellos. ¿Verdad que sí? Pero los que así piensan no se salvarán. Los que piensan que la muerte de Cristo en la cruz es una tontería, pues viven haciendo el mal. Entonces cuando alguien dice creer y sigue haciendo el mal, ¿en dónde está? Ahí. ¿Sí? Entonces debe quedarnos en claro, mis hermanos, que solo hay dos clases de personas: salvos y no salvos. ¿Verdad? Ya enseñamos que no hay puntos intermedios. Hoy sí soy salvo y mañana no. 3 días y 3 días, ¿no? No se puede eso. Hay hombres que aman la sabiduría humana, se creen buenos y tienen su propia versión del Evangelio, ¿verdad? Toman partes del Evangelio y forman su propio Evangelio. Dicen, esto me sirve a mí y con esto me quedo. Solo el Evangelio de Dios tiene el poder para salvarnos. Quienes lo entienden valoran la importancia de la cruz, porque fue en ese lugar donde todos nuestros pecados fueron perdonados. Y viendo el sacrificio de Jesucristo en la cruz, nosotros somos capaces de ver el gran amor de Dios para nosotros los pecadores. ¿Verdad? ¿Merecía ser perdonado? No. Entonces, mira, hermano, hay muchos que creen que el poder del Evangelio descansa en la elocuencia del predicador, ¿verdad? El poder, el lugar que tiene para predicar el Evangelio, mientras más grande y lujoso, lleno de pantallas, luces y humo la iglesia sea, hay más unción, ¿verdad? Muchos piensan eso, pero solo hay que preguntarnos, ¿dónde predicaba Jesús? En el desierto, en el cerro, en los caminos, donde fuera, ¿verdad? No llegaba en un jet, ni decía, a mí denme de comer. No tenía ni dónde recostar su cabeza nuestro Señor, hermanos. ¿Sí? Yo no digo, o sea, digo, tan solo la iglesia allá en Guadalajara es una iglesia grande y se predica el Evangelio, ¿verdad? O sea, el problema es que muchos creen que en ese tipo de lugares grandes, suntuosos, donde sale un predicador muy elocuente, ¿verdad? Que habla con poder, ahí hay poder, ahí hay poder de Dios. ¿Sí? También hay quienes creen que el poder del Evangelio descansa en la técnica del evangelista, en cómo lo hace, cómo se prepara, en cómo desarrolla su apologética, cómo defiende y predica el Evangelio. Hay otros más piensan que el poder del Evangelio descansa en la persuasión de argumentos racionales, ideas y conceptos, ¿verdad? Hay quienes creen que dicen, demuéstrame que el Evangelio es real a través de hechos y cosas así, ¿no? Entonces son como muy científicos y quieren que se les demuestre de esa manera, ¿sí? Pero fíjate ¿qué dice 1 Corintios 1:21? Acompáñame ahí. ¿Sí? O sea, a donde quiero llegar es que el poder del Evangelio descansa en el mismo Evangelio. ¿Sí? No en lo bueno que sea el predicador, el evangelista, o en la manera en que se presente el Evangelio. O sea, sí es importante la sustancia, pero a veces, ¿cuántas veces lo hemos dicho, no? A veces tenemos 2 minutos para predicar el Evangelio, ¿no? Se presenta la situación y es lo que tenemos que aprovechar. 1 Corintios 1:21 dice, Dios es tan sabio que no permitió que la gente de este mundo lo conociera mediante el conocimiento humano. En lugar de eso, decidió salvar a los que creyeran en el mensaje que anunciamos, aun cuando este mensaje parezca una tontería. ¿Sí? Ahora acompáñame a 1 Corintios 2, versículos del 1 al 5. Siguiente capítulo, 1 Corintios 2, versículos 1 al 5. ¿Sí? Dice, hermanos en Cristo, cuando fui a ustedes para hablarles de los planes que Dios tenía en secreto, no lo hice con palabras difíciles
ni traté de impresionarlos. Al contrario, decidí hablarles solo de Cristo y principalmente de su muerte en la cruz. Cuando me acerqué para enseñarles y anunciarles el mensaje, me sentía poco importante y temblaba de miedo. No fui a ustedes como un sabelotodo, ni usé palabras elegantes, solo dejé que el Espíritu de Dios mostrara su poder y los convenciera. Y así, ustedes creyeron en Dios, no por medio de la sabiduría humana, sino por el poder de Dios. ¿Queda claro que solo el Evangelio de Dios tiene el poder para salvar? ¿Sí? Mira, ahora acompáñame a ver cómo el apóstol Pablo enseña esto en Romanos 1, versículos 14 al 16. Romanos capítulo 1, versículos 14 al 16. Esta buena noticia, este evangelio que tiene el poder para salvar a todos los demás, no es algo que nos tenemos que guardar. ¿Verdad que no? Es algo que tenemos que comunicar a todas las personas. Dice el versículo 14, tengo que anunciar esta buena noticia a todo el mundo. No importa que sepan mucho o no sepan nada, ni que sean humildes o importantes. Por eso tengo tantos deseos de ir a Roma. No me da vergüenza anunciar esta buena noticia. Gracias al poder de Dios, todos los que la escuchan y creen en Jesús son salvados. No importa si son judíos o no lo son. ¿Sí te puedes dar cuenta cómo Pablo enseña el significado y el contenido del Evangelio? Y cómo dice que tiene el poder de Dios para salvar a todas las personas. ¿Sí nos queda claro? Entonces nosotros, al igual que Pablo, tenemos que predicar a todos esta buena nueva, esta buena noticia, porque sabemos que no somos merecedores de la gracia. ¿Sí? Fíjate cómo dice, tengo que anunciar, tengo obligación. ¿Ustedes también tienen esa obligación? Todos nosotros debemos de tener esta obligación, esta necesidad. Mira, vamos a leer estos versículos nuevamente en otra versión. Y yo les voy a leer la versión, la Biblia de las Américas. Dice, tengo obligación tanto para con los griegos como para con los bárbaros, para con los sabios como para con los ignorantes. Así que, por mi parte, ansioso estoy de anunciar el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Porque no me avergüenza del Evangelio, pues él es el poder de Dios para la salvación de todo el que cree, del judío primeramente y también del griego. Ahora, ¿por qué es necesario que Pablo haga esta declaración tan incontrovertible, tan determinante en el versículo 16? La aseveración que él hace es esta: el Evangelio tiene el poder de Dios para salvar a todos. ¿No, verdad? Los agarré a algunos. Fíjense, por eso tenemos que tener mucho cuidado. El Evangelio tiene el poder de salvar, perdón. El Evangelio tiene el poder de Dios para salvar a los que creen. Esa es la diferencia. ¿Sí quedó? Pues es el poder de Dios para la salvación de todo el que cree. ¿Sí? Es una declaración incontrovertible. ¿Sí? Es absoluta, es verdad. Y como se los dije antes, el poder del Evangelio no está en la elocuencia del predicador, en la técnica del evangelista o en la presentación y defensa de argumentos racionales hacia aquellos a quienes se les presenta el Evangelio. Esta verdad es tan incontrovertible, no solo desde los tiempos de Pablo. Esta es una verdad absoluta desde el inicio de la creación y hasta el final de los tiempos. ¿Sí? Solo el Evangelio tiene el poder de Dios para salvar a todos los que creen. Y en nuestros tiempos también está vigente. ¿Sí? Porque muchos cristianos consideran necesario estudiar técnicas de mercadotecnia, programación neurolingüística, para poder traer más gente a las iglesias. ¿Verdad? No sé si has visto videos de música adaptada, música del mundo adaptada, para que sea cristiana. ¿Sí los has visto? TikToks cristianos. Es lamentable que las iglesias estén tan llenas del mundo. Esos lugares no deberían llamarse iglesias, hermanos. ¿Qué es lo que necesita la iglesia, hermanos? El Evangelio.
Las iglesias necesitan estudiar con devoción la palabra de Dios. Por eso es que nosotros como iglesia necesitamos conocer el Evangelio de Dios. Por esa razón estamos dando esta serie. ¿Sí? Porque hay lugares que dicen llamarse iglesias que están llenos de visiones, técnicas, campañas, días estatales de oración, días de primicias, pactos, unciones, encuentros y desencuentros. Todo eso que muchas iglesias están haciendo, la verdad es que no podrán jamás llevar a la salvación a las personas. Porque en todo eso no hay no está el Evangelio, hermanos. ¿Verdad? Hay lugares, a mí me ha tocado escuchar, ¿no? Que hay lugares donde tienen la reunión de jóvenes y tienen a mí me comentaron una vez que en una iglesia hacían noches de fogata, ¿no? Y ahí estaban los jóvenes y cantaban y todo. Y se echaban sus cervezas sin alcohol. O sea, de verdad. Entonces, cuando una iglesia comienza a enfocarse o creer que las vidas de las personas cambiarán gracias a las metodologías, a esos programas, a esas visiones o revelaciones, han perdido totalmente el rumbo. ¿Sí? Se intoxican tanto de todo que se vuelven iglesias que están llenas de activismo religioso, como lo llama mi pastor. ¿Verdad? Hay que hacer esto, hay que hacer lo otro, y allá andan brincando de un lado a otro. Se apegan tanto a sus ideologías, conceptos y preceptos, que si las faldas, que si los sábados, que si lo esto y que si esto otro. Llegan a intoxicarse tanto que le temen a la influencia negativa que puede tener una presentación clara del Evangelio. Rechazan el Evangelio, están vacunados contra el Evangelio. Para que quede más claro, te lo voy a decir de esta manera. ¿Qué pasa en esos lugares donde se centran en decirte que Dios te quiere bendecir? ¿Dios te quiere bendecir? Sí, esa es una verdad. Pero la bendición a tu vida, ¿a través de qué va a llegar? Del Evangelio. ¿Verdad que sí? En estos lugares te dicen que la bendición llegará a tu vida a través de lo que ofrendes y pactes. Ve un lugar de esos un día y diles que el dinero que tienen no les pertenece y que además al Señor no les sirve y no lo necesita para nada y te tacharán de loco. ¿Verdad que sí? Porque ellos creen que la bendición de Dios llega a través del dinero. Que mientras más dinero, porque hasta se dice, ¿no? ¡Ay, estás bien bendecido, brother! ¿Verdad que sí? ¿Y si no tenemos dinero, no somos bendecidos? Lo cantamos nosotros aquí en las alabanzas. Bendecido yo estoy. Entonces, cuando el Evangelio es predicado con claridad y denuedo, va a generar conflicto. ¿Sí o no? Cuando te predicaron el Evangelio, ¿te gustó? ¿Que te dijeran que eras un pecador? No. Y eso es lo que muchas iglesias quieren evitar el día de hoy. Por eso están como están. Por eso todas esas iglesias se llenan de activismo, de visiones y campañas y todo eso que ya mencioné y muchos de ustedes conocen. Se centran en todo menos en el Evangelio. ¿Verdad? Hay iglesias donde el pastor se ve como una figura digna de adorar, ¿verdad? Que el pastor te dice, no hagas esto, no hagas lo otro. Se mete en todo el pastor, controlando la vida de los hermanos. Entonces, este tipo de lugares tienen miedo de que el Evangelio cause conflictos al interior de las mismas, como si fuera a ser algo negativo, siendo que es todo lo contrario. Las iglesias necesitan el Evangelio. ¿Tú eres parte de la iglesia? ¿Necesitas el Evangelio, sí o no? ¿Cada cuándo? Diariamente necesitas el Evangelio. Por tanto, cuando Pablo dice que el Evangelio es el poder de Dios para la salvación, está diciendo que es en este mensaje que Dios ha comprometido los recursos mismos del cielo para lograr la redención humana. Entonces no tenemos que olvidar que es Dios quien da poder a su Evangelio. Entonces, cuando en algún momento te toque compartirlo, ¿qué tienes que hacer? Predicarlo.
con sabiduría, con denuedo y con temblor. ¿Sí? Solo hay que hacerlo sabiendo o estando seguros de que conocemos el Evangelio de Dios. O sea, de verdad, no vayas y le digas a alguien una versión diferente del Evangelio. No le digas tu versión del Evangelio. Por eso tenemos que conocer el Evangelio, porque es el único que tiene poder de Dios para salvar la vida de los pecadores. ¿Sí? Nosotros tenemos que ser fieles en todo. Y predicar el Evangelio de manera fiel garantizará que el poder del Evangelio que es dado por Dios y el mismo Espíritu Santo convencerán al pecador de sus faltas, de sus ofensas contra Dios. Y también convencerán de la justicia de Dios. Solo a través de la predicación fiel del Evangelio las personas pueden acercarse a la fe y a la vida eterna. ¿Sí? ¿Qué pasó hace no mucho cuando se cayeron varias redes sociales? Muchos no sabían qué hacer, ¿verdad? Ya están tan acostumbrados a estar ahí, dándole para arriba. ¿Qué pasa si nosotros nos desconectamos del Evangelio como iglesia? No vamos a saber qué hacer. Y vamos a estar ahí con el activismo, haciendo cosas que es novedoso para que la gente venga. ¿Verdad? Es tremendo. Si nosotros nos desconectamos, es decir, si nosotros nos apartamos del Evangelio, comenzaremos a confiar en el hombre. Y no hay peor error que ese, mis hermanos. Confiar en el hombre en lugar de confiar en Dios. Por esa razón, muchas iglesias que se apartan del Evangelio comienzan a tener talleres para líderes, ¿verdad? Para los campeones en la fe. Cuando se confía en ideas humanas, se pierde por completo la razón de ser de la iglesia. Aquí no tenemos una misión y una visión, ¿verdad que no? ¿Se acuerdan que hace 2 años, o no me acuerdo cuánto, estudiamos la declaración de fe? Lo que creemos como casa de oración. Entonces tenemos que recordar y una otra vez que si queremos ver la presencia poderosa de Dios y el Espíritu Santo en nuestra iglesia, solo va a ser posible a través de la predicación del Evangelio de Dios. La única manera en que tu familia sea transformada es a través del Evangelio. ¿Sí o no? La única manera en que tu vida sea transformada es a través del Evangelio. No de que tengamos actividades. Y sabes, mi hermano, habrá conflicto cada vez que se predique el Evangelio de manera fiel. Esa es una verdad. A muchos cristianos de años y años no les gusta que se predique el Evangelio fiel, porque ellos ya tienen su versión del Evangelio. Hay muchos que dicen ser cristianos que están en las iglesias y quieren nuevas revelaciones. Cuando les empiezas a predicar del Evangelio dicen, pues eso ya lo sé. ¿De verdad? ¿No? Y están más metidos ahí con el metaverso y que la marca y todo ese tipo de cosas. Pero no sé tú, mi hermano. Yo estoy dispuesto a pagar ese precio. Si hay conflicto en la iglesia, que sea por una predicación fiel del Evangelio. Y en mi vida también va a traer conflictos. El ser fiel y obediente al Evangelio. Ese es el precio a pagar al ser fieles a Dios. Conflictos, situaciones que no nos agradan. Pero vale la pena, hermanos. No podemos ser partícipes de un falso evangelio, mis amados. La gente está muriendo sin Cristo allá afuera y también dentro de algunas iglesias, porque no se predica el evangelio verdadero. Yo sé que no hay nada de malo con ser un predicador elocuente, preparado. Créeme que no hay pecado en eso. Yo en lo personal estoy haciendo ese esfuerzo en prepararme en ser un mejor predicador. Me quiero preparar para brindar un servicio adecuado a Dios. Yo sé que tartamudeo a veces. Luego digo a cada rato, ¿verdad? ¿Verdad? ¿No? Y esto es algo que me corresponde a mí, pero también a ustedes, hermanos. Y yo sé que muchos de ustedes lo harán para la gloria de Dios. ¿Sí? Creo que con lo que he dicho hasta este momento queda claro, ¿no? O sea, el propósito de la iglesia, la visión de la iglesia, bueno, por así decirlo, debe estar centrada nada más en el Evangelio. El objetivo, mejor dicho, es predicar el Evangelio.
porque eso es lo que más necesitamos. Ya dejamos en claro que es la mejor noticia que podemos recibir el Evangelio. Entonces, tenemos que prepararnos, formar discípulos, y esto se hace codo a codo, hermanos, brazo a brazo, o sea, hombro a hombro, estudiando y viviendo conforme a la palabra de Dios, con transparencia, con humildad, con sencillez. Entonces, ser un buen predicador no sustituye el poder del Evangelio de Dios para salvar. Entonces, cuando tengas la oportunidad de predicar el Evangelio, no lo hagas confiando en que también lo haces. Simplemente predícalo, porque en el Evangelio hay poder de Dios para salvar. Pero predica el verdadero, con denuedo, con sabiduría, con gracia, con temor, con sencillez. Mira, acompáñame a 1 Corintios 1:18. Igual les voy a leer la versión Biblia, lenguaje sencillo. 1 Corintios 1:18. Hay quienes piensan que hablar de la muerte de Cristo en la cruz es una tontería, pero los que así piensan no se salvarán, pues viven haciendo el mal. Sin embargo, para los que sí van a salvarse, es decir, para nosotros, este mensaje tiene el poder de Dios. En la Biblia Dios dice: dejaré confundidos a los que creen que saben mucho. Dios ha demostrado que la gente de este mundo es tonta, pues cree saberlo todo. En realidad no hay tal cosa como sabios o expertos en la Biblia, o gente que cree tener todas las respuestas. Dios es tan sabio que no permitió que la gente de este mundo lo conociera mediante el conocimiento humano. En lugar de eso, decidió salvar a los que creyeran en el mensaje que anunciamos, aun cuando este mensaje parezca una tontería. Qué hermosa es la palabra, ¿sí o no? Y esta versión, con este tipo de lenguaje, nos lo deja más que claro. Ahora vamos a 1 Corintios capítulo 2 y vamos a leer de nueva cuenta el versículo 1 y te pido que me acompañes. Hermanos en Cristo, cuando fui a ustedes para hablarles de los planes que Dios tenía en secreto, no lo hice con palabras difíciles, ni traté de impresionarlos. Al contrario, decidí hablarles solo de Cristo y principalmente de su muerte en la cruz. Cuando me acerqué para enseñarles y anunciarles el mensaje, me sentía poco importante y temblaba de miedo. No fui a ustedes como un sabelotodo, ni usé palabras elegantes. Solo dejé que el Espíritu de Dios mostrara su poder y los convenciera. Y así, ustedes creyeron en Dios, no por medio de la sabiduría humana, sino por el poder de Dios. ¿Qué podemos decir nosotros de Pablo, hermanos? Era un hombre de fe. Pero si te das cuenta cómo transmitía el mensaje, con sencillez, no creyéndolo saber todo. ¿Pablo era un buen predicador? Podemos decir que sí, aunque ninguno de nosotros lo haya escuchado. Pero podemos decir que al menos por lo que vemos, lo que tenemos escrito, podemos darnos cuenta de que él era elocuente, ¿verdad? Pero si profundizamos un poquito nos podemos dar cuenta que hasta cierto punto Pablo insinúa que pudo haber tenido algún impedimento del habla, porque dice que temblaba, a lo mejor tartamudeaba. Pero al leer sus epístolas nadie lo acusaría de esto, ¿verdad? Porque no lo escucharon. En sus escritos, por tanto, al menos Pablo es muy elocuente. Pablo manifiesta una sabiduría asombrosa y podemos ver la perspicacia de su mente, ¿no? Y la fuerza de su argumento racional son bastante convincentes. Pero Pablo, mis hermanos, siendo un apóstol de Jesucristo, no puso su confianza en sus habilidades humanas. ¿Sí? ¿De qué estaba convencido Pablo? Y eso es de lo que nosotros tenemos que estar convencidos el día de hoy. De que el poder no estaba en su habilidad o en su técnica, sino en el poder de Dios, en el Evangelio mismo. ¿Sí? ¿Qué dice? No quise predicarles otra cosa más que a Cristo y su sacrificio en la cruz. Entonces, las cosas que Dios considera sabias, a menudo son consideradas como tonterías por este mundo. Por eso la mayor parte de la gente en el mundo rechaza el Evangelio, porque se le hace incongruente, una locura, una insensatez, creer en un Dios que murió de esa manera. ¿Vamos bien hasta aquí, hermanos? Bueno, entonces tenemos que prepararnos, hermanos, de verdad.
Tenemos que orar los unos por los otros con sencillez de espíritu. ¿Sí? Yo oro por ustedes y ustedes oran por mí. ¿Sí? De esta manera podremos servirle con devoción. El poder viene del mismo, por y a través de su evangelio. De verdad yo te animo a que no pienses que no estás preparado, que eres incapaz. ¿Eres salvo? ¿Cuántos son salvos? Si es así, estás en deuda con Dios y eso no lo tienes que olvidar. Jesucristo pagó con su sangre preciosa toda una eternidad para ti en su presencia, en su gloria. Entonces, ¿por qué no vamos a poder dedicarnos todo lo que nos reste de vida a vivir en santidad, a prepararnos, a estudiar, a consagrarnos para Él? El Señor va a regresar por su iglesia. ¿Cómo tiene que estar su iglesia? Pura. ¿A través de qué se purifica? ¿A través de qué se limpia? De su palabra, del Evangelio. Hay quienes piensan que el Evangelio solo es Juan... ¿Cuál? Sí. No, pero este versículo, ahí se me fue. El de tal manera, Juan 3:16. Hay gente que piensa que solo ese es el Evangelio. Pero el Evangelio está desde Génesis 1 hasta Apocalipsis, hasta el último. ¿Verdad que sí? Entonces no olvidemos esto, hermanos. El Evangelio de Dios deja en claro que toda la humanidad está en una rebelión pecaminosa contra Dios. Y deja en claro también el Evangelio que si las personas no cambian, serán condenadas por toda la eternidad. Ahora, no es un cambio que tú determines, ¿sí? Porque por eso muchos fracasan en su cristianismo, porque quieren cambiar en sus fuerzas. Somos cambiados por el poder del Evangelio a través del Espíritu Santo, cuando nos arrepentimos de nuestros pecados y ponemos toda nuestra fe y nuestra confianza en Jesucristo. El Evangelio es una buena noticia, como ya enseñamos. Es la mejor noticia que cualquier persona puede recibir. El Evangelio de Dios resume la persona y la obra de Cristo y nos dice cómo podemos recibir los beneficios de lo que Cristo ha hecho por nosotros. Ahora, ¿cómo puede saber toda la humanidad que está en una rebelión pecaminosa contra Dios y ser parte de las buenas nuevas? ¿Y por qué esta noticia incluiría tal declaración? Para responder esta pregunta, vamos a ver lo que dice Pablo al respecto en Romanos 1. Ve para allá. En Romanos 1, hermanos, Pablo presenta el Evangelio. Explica que el Evangelio es el poder de Dios para la salvación y habla de la revelación de ese Evangelio. Y más adelante expone el contenido del Evangelio. Romanos es una carta que nosotros debemos de leer, debemos de profundizar porque nos muestra todo esto, ¿sí? De manera muy elocuente, como ya dijimos, que lo hacía Pablo a través de sus escritos. Pero antes de entender esto, hermanos, a donde quiero que nos demos cuenta, antes de exponer el contenido del Evangelio, Pablo necesita mostrar la condición humana a consecuencia de la caída. Es decir, que todos somos pecadores, ¿sí? Mira, acompáñame a Romanos 1:18. Romanos 1:18 dice: pero hay gente malvada, la cual no deja que otros conozcan la verdad acerca de Dios. Y Dios, que vive en el cielo, está muy enojado con ellos. Y así, a lo largo de Romanos capítulo 1 al 3, Pablo establece las bases para la necesidad del Evangelio. Es decir, demuestra que todos somos pecadores. Entonces, podríamos decir que el Evangelio es un remedio para la enfermedad que nos tiene en la ruina. ¿Cuál es esa enfermedad? El pecado. Hoy en día muchos están asustados por un virus, ¿verdad? Sin darse cuenta de que a quien deben de temer es a Dios. Porque Él tiene el poder para mandarnos al infierno. Y al hacerlo, no va a ser injusto, ¿verdad? Porque hay muchos, aún cristianos, que creen que Dios no los va a mandar al infierno. Bueno, que creen que son cristianos. Todos sabemos que un médico, para poder curar una enfermedad, primero debe examinar a su paciente, ¿verdad? Y a través de las preguntas, ¿qué te duele? ¿Dónde te duele? ¿A partir de cuándo? De esta manera puede llegar a un diagnóstico, ¿sí? Y ya te da un tratamiento.
En ese sentido, es necesario para que alguien escuche el Evangelio como una buena noticia, que entienda la mala noticia. ¿Sí? Es decir, primero tenemos que darle a conocer la mala noticia para poder presentar el Evangelio. De manera histórica, los pastores y maestros de la iglesia han ayudado a la gente a entender la necesidad del Evangelio, señalando y explicando la ley de Dios. Cuando nosotros entendemos la ley de Dios y nos damos cuenta que le hemos quebrantado, podemos darnos cuenta o estar cara a cara ante la verdad de que seremos somos culpables de nuestras faltas. ¿Sí? Cuando tú te das cuenta de que has ofendido, que has quebrantado la ley de Dios, nos damos cuenta de nuestra necesidad. Por eso el problema es que muchas veces se predica el Evangelio como la buena nueva, ¿sí? Y como ya decía, se matiza para que la gente lo acepte. Ese es el problema. Lo primero que tenemos que dejar en claro es que todos somos pecadores, que todos hemos faltado a la ley de Dios. Yo una vez leí un ejemplo. Por ejemplo, si tú vas en la calle en tu carro y te para un tránsito y te dice, no, pues es que incumpliste el reglamento. Tú puedes argumentar que no lo conocías, la ley, ¿verdad? Y él dice, no, pues yo sí la conozco y hiciste esto mal y aquí está tu multa. Lo mismo pasa con la ley moral de Dios. Ahí está, ¿verdad? Y hemos puesto ejemplos antes, ¿no? Mucha de la gente piensa que es buena, ¿verdad? No, yo soy bueno. Bueno, si eres bueno, ¿por qué haces esto a escondidas? ¿No? Porque Dios en todos grabó en la ley. Todos sabemos cuando mentimos, ¿sí o no? O sea, sabemos, o sea, ¿no? ¿Sí me entienden el punto? O sea, la ley ahí está. El tema es que muchos creen ser buenos y la hacen de lado. Entonces, por eso cuando se les presenta el Evangelio, dicen, pues no, pues yo soy bueno, ¿verdad? Se comparan con otros, pues yo no mato, yo no robo, yo no hago esto, yo no hago lo otro. Entonces, es por esa razón que muchas personas escuchan el Evangelio y dicen, ¿y qué? De plano. Siguen en rebeldía porque no han comprendido que un día serán juzgados por quebrantar la ley. Pero también, como ya se los decía, muchos por seguir un falso evangelio o no conocer el evangelio creen que están bien delante de Dios. Y ese es un riesgo bien, bien peligroso. O sea, es muy peligroso que alguien piense que está bien delante de Dios. En el corazón del evangelio está el mensaje de reconciliación. ¿Sí? Para que exista reconciliación, primero tiene que haber un distanciamiento. ¿Estás de acuerdo? Entonces, todos nacimos, ¿qué? Pecadores. Todos estamos, o sea, por más de que tu abuelita te diga que eres un niño bonito y todo eso, no... Bueno, a lo mejor sí estás bonito, pero por dentro estás mal, ¿no? Pero, todos nacimos apartados de Dios, ¿verdad? Porque somos pecadores, nacimos con esa condición de pecado. Entonces, estamos distanciados de Dios. El problema es que, como se los digo, que muchos creen que están reconciliados porque no han matado a nadie. A lo mejor físicamente no, pero con su mente y con la mirada, ese tipo de cosas. Sí, ¿verdad? Entonces, muchas personas no se entusiasman con el evangelio de hoy porque no creen que hay un distanciamiento real entre ellos y Dios. O con su Diosito, como muchos dicen, ¿eh? No, es que mi Diosito. Ya iba a decir otra cosa, pero entonces, las Escrituras, particularmente Pablo en Romanos 2 y 3, enseñan que todos los seres humanos
se han rebelado contra Dios. Todos han distorsionado su verdad. Y eso lo vemos hoy en nuestros días, ¿verdad? Hombres con hombres, mujeres con mujeres, mujeres con animales, hombres con animales, personas que se creen animales, hombres adultos que se creen niñas. O sea, es eso. Es esa rebelión en contra de lo que Dios ha determinado. Son personas rebeldes. Mira cómo dice Romanos 1:21. Pues saben de Dios, pero no le respetan ni le dan las gracias. No piensan más que en hacer lo malo y en puras tonterías. ¿Eso para quién aplica? Para todos los que no han creído en el Evangelio, ¿verdad? Todos los que no han sido transformados por el Evangelio. Entonces, lo que nos debe de quedar bien claro, mis hermanos, es que todo el mundo se presentará ante el tribunal de Dios como culpable. ¿Tú has creído en el Evangelio? ¿Sí? Pero ese día te vas a presentar como culpable, porque todo será expuesto, ¿sí o no? La diferencia es que nosotros tenemos abogado fiel y justo. Le damos gracias, ¿verdad? Entonces, todos vamos a estar ahí un día ante el tribunal de Dios como culpables, porque ninguno es justo, ninguno hace el bien, y todos han pecado y por tanto están destituidos de la gloria de Dios. ¿Sí? Romanos 3:10 nos dice, la Biblia nos los dice, nadie es justo, nadie entiende nada, ni quiere buscar a Dios. Todos se han alejado de Él, todos se han vuelto malos. Nadie, absolutamente nadie, quiere hacer lo bueno. Fíjate, Romanos 3:23 nos dice, todos hemos pecado y por eso estamos lejos de Dios. Entonces, necesitamos reconocer que somos pecadores y luego necesitamos ya ver la centralidad del Evangelio de que a través de la fe en Jesús, de arrepentirnos de nuestros pecados, podemos ser reconciliados con Dios. ¿Sí? Nos debe de quedar muy claro, porque de no ser así no podremos entender verdaderamente el Evangelio. ¿Sale? Sentirnos o creernos buenos nos aleja de Dios. ¿Sí? Ahora, ¿por qué es importante entender la justificación por la fe? Es importante entenderlo porque Dios es justo y nosotros no. ¿Tú eres justo? No, dilo con todas, no. Con todas sus dos letras, no. ¿Quién es justo? Dios. Él sí es justo. El Dios que gobierna el cielo y la tierra es un Dios santo y justo, que nos juzgará de acuerdo con su perfecta justicia. Y nosotros somos injustos. Por tanto, si Dios nos juzga de acuerdo con su estándar de justicia, estaremos eternamente bajo su condenación. Entonces, si no hemos entendido esto, la doctrina de la justificación por fe nos va a parecer insignificante, porque nos creemos justos, ¿sí? Pero si entendemos que Dios es justo y nosotros no somos justos, entonces la cuestión de cómo una persona injusta puede ser justificada a los ojos de un Dios santo y justo se convierte en la pregunta más importante con la que jamás trataremos. Y mira cómo lo dice Romanos 3, 21, 28. Aquí vamos a leer más versículos. La Biblia misma nos enseña claramente que ahora Dios nos acepta sin necesidad de cumplir la ley. Ahora, ¿eso es una licencia para pecar? No. Dios acepta a todos los que creen y confían en Jesucristo, sin importar si son judíos o no lo son. Todos hemos pecado y por eso estamos lejos de Dios. Pero Él nos ama mucho y nos declara inocentes sin pedirnos nada a cambio. Por medio de Jesús nos ha librado del castigo que merecían nuestros pecados. Dios envió a Jesucristo para morir por nosotros. Si confiamos en que Jesús murió por nosotros, Dios nos perdonará. Con esto Dios demuestra que es justo y que gracias a su paciencia ahora nos perdona todo lo malo que antes hicimos. Él es justo y solo acepta a los que confían en Jesús. Ante Dios no tenemos nada de qué estar orgullosos, pues Dios nos acepta porque confiamos en Jesucristo y no por obedecer la ley de Moisés.
De verdad que es increíble que existan cristianos con ideas totalmente opuestas al Evangelio. Pero a final de cuentas se entiende, porque no conocen el Evangelio. Muchos cristianos hoy en día están de acuerdo con la siguiente afirmación, y pon mucha atención. Si bien todos pecan un poco, la mayoría de las personas son buenas por naturaleza. ¿Qué pensáis de esta afirmación? ¿Está bien o está mal? ¿Qué dice la hermana? Tache. Fíjate cómo dice, si bien todos pecan un poco, la mayoría de las personas son buenas por naturaleza. ¿Verdad que no? Este punto de vista niega la realidad del pecado original y nuestra necesidad de un Salvador. Y de verdad que es aterrador. Es aterrador. Cualquiera que crea esto está descansando sobre una casa, está construyendo una casa sobre la arena. ¿Verdad? Y está en serio peligro de fallar ante el tribunal de Dios. Ya para cerrar, la Biblia nos dice que nacemos en pecado y estamos sujetos al justo juicio de Dios, como ya explicamos. ¿Sí nos ha quedado claro eso, hermanos? ¿Es una realidad en tu vida? Ajá. Sí, el problema es cuando tú te crees justo. El justo es el Señor. Tú a través del arrepentimiento y la fe eres justificado. Entonces, un día vamos a estar en el tribunal y ahí van a decir, no, pues Víctor hizo esto, esto, y esto. Sí, o sea, una listota, ¿no? Pero al final voy a ser justificado por mi fe en Cristo Jesús. ¿Sí? Digo, vamos a ir avanzando con esta serie y vamos a ir viendo más puntos, o sea, vamos a ir conociendo el Evangelio. ¿Sí? Hoy estamos viendo cómo el Evangelio tiene poder para salvar. O sea, no hay ninguna otra cosa en la tierra que te pueda salvar. Nada que tú hagas, nada que tú consideres, ninguna ideología, ninguna visión, cosmovisión de las cosas te va a salvar. ¿Sí? Lo que te va a salvar es que entiendas que naciste pecador, que por eso estás apartado y que tu destino es el infierno. ¿Sí? Y que Dios al hacer esto no es injusto. Él es justo. ¿Sí? Pero si tú entiendes eso y pones tu fe, toda tu confianza en Jesucristo, eres salvo, redimido, justificado, y se da el proceso de salvación, de regeneración. Te vuelves una nueva criatura. Por eso es importante que nos examinemos a la luz del Evangelio y veamos cómo estamos viviendo. ¿Sí o no? Yo he dejado de hacer muchas cosas que hacía. ¿Sí? En otras, pues ahí voy. Ahí vamos, bueno. Esa es la diferencia, hermanos. El que haya ese cambio en la vida. Aquí hay gente que me conoce de tiempo atrás y sabe que ha habido un cambio. Sigo con mis imperfecciones, pues obviamente. El problema es ser laxos y llegar a esa idea de que todos somos buenos. ¿No? El quien no peca. No. O sea, ¿dónde está el temor a Dios? Ser cristiano es una cosa seria, es una cosa difícil, porque la lucha es diaria. O sea, nadie puede decir, no, pues yo ya casi que le salen alas, ¿no? Ya todavía tienen guardada ahí la del kinder y de vez en cuando se la ponen, ¿eh? De cuando participaron en la pastorela. Entonces, todos vamos a pasar por el juicio de Dios, ¿verdad? En el tribunal, vamos a rendir cuentas. Todo lo que dijiste, lo que no dijiste, lo que pensaste, lo que no hiciste, todo aquello que hiciste en lo secreto, todo pensamiento. O sea, deberíamos temblar, de verdad, hermanos, ¿no? Y si te das cuenta cómo el predicar el Evangelio bien, lo que es el Evangelio nos confronta. El problema es cuando lo escuchas y dices, ¿y qué?
Y eso es lo verdaderamente preocupante, hermano. Y así le vamos a seguir, como se los dije, predicando el Evangelio lo más fiel posible. Y de verdad, como se lo he dicho en otras ocasiones, si ustedes al escuchar una enseñanza que un servidor traiga a ustedes de parte de Dios y hay un error, se pueden acercar, lo podemos revisar. ¿Sí? Mira, para terminar, vamos a Efesios capítulo 2, versículo 1 al 3. Ahorita hablé de la regeneración, de una nueva criatura. ¿Sí? Fíjate lo que dice la palabra de los que son salvos. Antes, Efesios 2:1. Antes, ¿cuándo? Antes. Ya no, tiempo atrás. Ustedes estaban muertos para Dios, pues hacían el mal y vivían en pecado. Seguían el mal ejemplo de la gente de este mundo y obedecían al poderoso espíritu en los aires que gobierna sobre los malos espíritus y domina a las personas que desobedecen a Dios. Antes, nosotros nos comportábamos así y vivíamos obedeciendo a los malos deseos de nuestro cuerpo y nuestra mente. Con justa razón merecíamos ser castigados por Dios como todos los demás. ¿Cuántos dan gracias a Dios que eso quedó atrás? Entonces, no somos buenos en nosotros mismos y no podemos salvarnos a nosotros mismos. ¿Qué necesitamos? Un Salvador. ¿Quién es ese Salvador? Jesucristo. ¿Qué tienes que hacer? Acercarte a Él, creer en Él. No te va a rechazar. Hayas hecho lo que hayas hecho. Entonces, debido a nuestro pecado, nosotros necesitamos el Evangelio de Dios. Todos necesitamos el Evangelio, aún los que ya somos salvos. Como ya lo hemos dicho muchas veces, diariamente necesitamos el Evangelio. ¿Sí? Se confiesan nuestros pecados una vez, un arrepentimiento para salvación. ¿Sí? Pero de ahí comienza la carrera de la fe, diariamente. A veces te tropezarás, obvio, por la naturaleza, ¿no?, que tenemos. Pero diariamente tenemos que ir al Evangelio. ¿Sí? De verdad no hay que relajarnos, hermanos. No hay que decir, pues sí, ya soy salvo. Ya me relajo. ¿Sí? Que Dios nos ayude, ¿verdad? Nos hace falta. A todos. Entonces, con todo lo que dije, siendo un predicador no tan elocuente, ¿queda claro que el Evangelio de Dios tiene el poder para salvarnos? Amén. Gracias a Dios. Entonces, pues vamos a orar, hermanos. Señor, te damos muchas gracias por esta mañana, Señor, que nos has permitido escuchar tu palabra, Señor, que nos has permitido profundizar en el Evangelio y conocer y entender que tu Evangelio tiene el poder para salvarnos de nuestros pecados, Señor. Te damos gracias, Señor, porque no somos más ya como la gente del mundo. Te damos gracias porque con tu palabra, Señor, tú nos muestras, Señor, todo aquello que hay que cambiar en nuestras vidas. Te damos gracias, Señor, porque estamos en esta lucha diaria, Señor. Ayúdanos a vencer esos malos deseos de nuestro cuerpo y de nuestra mente. Sabemos y reconocemos que merecemos ser castigados por ti, Señor. También hoy hemos aprendido o recordado, Señor, que tú eres justo, Señor. Que nosotros somos injustos, Señor. Y te damos gracias, Señor, por tu palabra, por tu evangelio, Señor, que nos da la seguridad de que en el día postrero no seremos avergonzados, Señor. Hemos puesto nuestra confianza en Jesucristo, Señor, el autor y consumador de la fe, Señor. Sabemos que no merecemos ese favor tan grande que tú has hecho en nuestras vidas, Señor. Por tanto, queremos hacer el compromiso el día de hoy, Señor, de vivir en santidad, de vivir apartados del mundo, Señor, de vivir todos los días buscando tu rostro, tu palabra, el estar contigo, Señor, el estar en tu presencia, Señor. No hay nada que nos cause más gozo en nuestra vida, Señor, que estar en tu presencia, Señor. Contemplar la hermosura de tu majestad, Señor. Contemplar tu santidad, Señor. Esa santidad que nos deslumbra y que nos hace
tirarnos al piso, Señor, reconociendo nuestras faltas, Señor. Te alabamos, te damos toda honra y toda gloria, Señor. No hay palabras para expresar el agradecimiento que hay en nuestro corazón, Señor, por el saber que somos salvos. Te pedimos por todos aquellos, Señor, que no han entendido el Evangelio, Señor. Te pedimos por todos nuestros familiares, Señor, que siempre están en nuestras oraciones, Señor. Te pedimos que nos uses, Señor, para predicarles tu Evangelio, Señor. Haciéndolo con denuedo, Señor. Entendiendo que tu Evangelio tiene el poder para salvarlos, Señor. Y sabemos que al predicar el Evangelio, Señor, habrá conflictos. No es agradable, Señor, el ser confrontados con tu verdad, con tu palabra, Señor. Ayúdanos a crecer en mansedumbre, en humildad, en sencillez de corazón, Señor. Ayúdanos a ser niños que acuden a ti como nuestro papito hermoso que eres, Señor. Ayúdanos a confiar en ti en todo momento, en toda situación, ante cualquier conflicto que enfrentemos en nuestra vida diaria, Señor. Te pedimos que nos guardes de todo mal, Señor, que nos lleves con bien a nuestras casas, Señor, que este día, si es de descanso, Señor, esté centrado en ti, Señor. Si es un día de actividades, Señor, que todo lo que hagamos sea siempre con temor y reverencia, porque tú lo conoces todo, tú lo sabes todo y tú estás en todos lados, Señor. Tú no puedes ser engañado, Señor. Te damos gracias en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Pues bueno, hermanos, estamos despedidos. Espero que tengan una bonita semana. Los esperamos el martes a los varones y el sábado a las hermanas. Aquí estamos a sus órdenes. Pueden ir con Dios en paz.